Gracias por la invitación a esta comisión del Senado y a través suyo también, bueno, saludar a todos los miembros de la comisión en general, todas las personas presentes y las autoridades de los distintos estamentos que están acá. Nosotros como Londres 38, Espacio de Memoria, siempre estamos muy atentos a lo que sucede en torno a las recomendaciones que se le ha hecho al Estado de Chile en materias de derechos humanos. Y históricamente, obviamente, con los crímenes que sucedieron durante la dictadura y específicamente respecto a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que han ocurrido después del 18 de octubre de 2019. Para estar atentos a eso, nosotros elaboramos un informe en diciembre del año pasado, de 2020, con observaciones a las recomendaciones que había hecho la CIDH después de su visita in loco, que ustedes saben que estuvo también en Londres, una parte de su visita se realizó en Londres 38, y en ese informe nosotros manifestamos que el Estado no ha cumplido ninguna de las recomendaciones realizadas por la Comisión, tanto en materia de violencia institucional que se ha ejercido en contra de la población civil, como también en un deficiente funcionamiento en materia de justicia y reparación. Y además de no fortalecer los derechos económicos, sociales y culturales, que sabemos son factores estructurales del sistema actual, que propicia el descontento ciudadano y que nos tiene hoy día en esta situación país. Nosotros destacamos en ese informe un importante déficit en las garantías de no repetición y de implementaciones que propicien cambios institucionales reales a la situación que estamos viviendo. Es más, por el contrario, como a más de un año de la revuelta social y de la violencia estatal se ha mantenido, como lo ha planteado el profesor Nach, y la restricción a los derechos civiles y políticos son aún más intensas. Por ejemplo, eso lo hemos visto con la utilización en el contexto de pandemia, producto del COVID-19, para efectos de socavar el Estado de Derecho. Un ejemplo de eso son las detenciones denominadas como por contingencia sanitaria, ¿no? Que entre marzo del 2020 y enero del 2021 se elevan a 195.471 personas detenidas. Y esto es indistinto, o sea, aparte de las detenciones que se produjeron por infringir el toque de queda, que se elevaron esas solamente a 107.597 personas detenidas. Esta es una información que emana del Ministerio de Justicia, con bases de datos de las policías de Carabineros y de la Policía de Investigación. O sea, en el fondo estamos hablando, en contexto actual, de un promedio de casi de 1.000 personas detenidas por día en todo Chile. Tomándome un poco de las palabras del profesor Nach, no estamos como rayando en el límite de un Estado autoritario y policial, supuestamente en una época de democracia. Bueno, nosotros como Londres 38 nos preocupa mucho esta situación. Y por algo, a raíz de esta invitación, nos encontramos acá monitoreando nuevamente hechos terribles que han perpetrado agentes del Estado, 30 años después de vivir la peor etapa en Chile, que fue la dictadura, ¿no? Cuando fuimos víctimas más de los más brutales hechos que ha registrado nuestro país, que dejaban más de 3.000 personas ejecutadas, desaparecidas y decenas de miles más torturadas, exiliadas. Entonces, desde nuestro punto de vista, es una reflexión y es una necesidad imperante de poner atención a que la historia se está repitiendo nuevamente, ¿no? Nos parece válido como poner esa atención. Como la invitación tiene también, bueno, el carácter más específico tiene que ver con la evaluación del informe de un informe además temático que hace el Instituto de Derechos Humanos. Nosotros como Londres 38 queremos reconocer y agradecer el esfuerzo que han hecho muchas organizaciones de la sociedad civil y del ámbito de los derechos humanos, y también a los funcionarios del NIDH que han estado en terreno, en diversas situaciones, sobre todo en regiones también, hasta el día de hoy, apoyando y trabajando para develar y denunciar las violaciones que se siguen cometiendo. Sin embargo, como desde la institucionalidad, nosotros vemos con preocupación la labor que está llevando a cabo el Instituto y el cumplimiento de su mandato legal, ¿ya?
Y mucho de esto lo vimos reflejado también en su informe anual del 2020, en el cual, si bien da una visión global desde los derechos humanos del contexto pandémico, que efectivamente fue un año que fue muy tocado por la emergencia sanitaria que vivió el país, es poco crítico respecto, en ese informe del 2020 anual, a las graves vulneraciones a los derechos humanos que sufrió el pueblo de Chile y otros pueblos de nuestro territorio desde la revuelta social de octubre de 2019, y que sigue ocurriendo, como lo hemos dicho, durante de esta emergencia sanitaria hasta el día de hoy. Y eso basta ver con los últimos hechos que hemos visto todos a través de las noticias, las redes sociales, de los allanamientos a las poblaciones, sobre todo en la región metropolitana, con niveles de represión inusitadas como hacia hombres, mujeres, incluso hacia niños, niñas y adolescentes. Entonces, en este contexto, y de manera independiente al informe anual del instituto, aparece un informe específico al seguimiento de las recomendaciones hechas al informe del 2019, ¿no? Ahora, nosotros en su globalidad y en concordancia como lo hemos planteado desde Londres 38, observamos en muchos puntos de este informe, casi un año y medio de inicio de la revuelta social, el incumplimiento total del Estado en las medidas que debe haber adoptado por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en los que se ha incurrido, perdón. Y en este contexto, los funcionarios del Estado, tanto las fuerzas del orden como los responsables civiles también, como que también nos parece que hay poca intencionalidad global o integral en este informe a reconocer que detrás de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos también hay responsabilidades civiles. Ahora, específicamente, nosotros hemos visto algunos puntos, algunos nudos críticos que quisiéramos ponerles acá respecto a ciertos parámetros de metodología utilizados o ciertos indicadores que ha utilizado el instituto en su informe. Por ejemplo, el sistema de indicadores de monitoreo de recomendaciones de la Corte Interamericana, cuando se habla de la información disponible que no permite evaluar la implementación, no entendemos cómo se mide esto. En el informe anual de la CIDH 2019, las categorías de análisis para cumplimiento son cumplimiento total, cumplimiento sustancial, cumplimiento parcial, pendiente de cumplimiento e incumplimiento, ¿cierto? Entonces no entendemos por qué esa categoría fue absolutamente borrada. En ninguna parte del informe del INDH aparece como incumplimiento, y lo más severo es pendiente de incumplimiento. Otra cosa es que efectivamente dentro del análisis de esos indicadores la CIDH plantea que hay tres como referentes de información, ¿ya? Y ahí habla de la información relevante, información no relevante y no proporcionada. Pero la información no proporcionada no es una categoría de cumplimiento. No podemos medir cumplir total, parcial, pendiente de cumplimiento y no tenemos información para informar. No nos parece que metodológicamente, o no entendemos por qué esto se ha tomado de esa manera, y a lo mejor ahí habría que revisar un poco la metodología, ¿no? Ahora, independientemente de eso, si no han podido acceder a la implementación o a las fuentes de la información para dar un indicador de cumplimiento, entonces, ¿qué acción ha hecho el INDH para recabar esa información? Lo ha hecho a través de transparencia, de oficio, ha acudido a otras instancias como apoyo. Estamos hablando de una crisis a nivel país severa. Ha acudido, por ejemplo, esta misma Comisión de Derechos Humanos del Senado a recibir apoyo de otros estamentos estatales para que esa información le pueda llegar. Esto lo señalan en varios puntos del informe específicamente. Entonces, si es así, ¿por qué en el informe no señalan detalladamente cuáles han sido los obstáculos específicos con los que se han encontrado? Aquí también lo han mencionado, creo, lo mencionó el profesor Nach, pero por ejemplo, respecto a lo que se menciona en el Manual para el Control del Orden Público, que dice que tiene carácter de reservado, la CIDH es extremadamente clara respecto a la negativa del acceso a la información pública, cuando se trata de investigaciones de violación a los derechos humanos. Entonces, ¿cómo un organismo puede decir, un organismo que además depende del Ministerio del Interior, puede decir que tiene
carácter de reservado un manual de control del orden público, cuando ya hemos expuesto a todo nivel internacional y nacional, en todas partes, las atrocidades y la violencia con la que está actuando Carabineros en las manifestaciones. Entonces son ese tipo de cosas que no logramos entender. Por ejemplo, aparecen algunas recomendaciones evaluadas como pendientes de cumplimiento, pero en su desglose hay como subrecomendaciones que aparecen, esas aparecen parcialmente cumplidas. Entonces vemos que muchas de estas tienen que ver como con mecanismos, protocolos vigentes a los que se le han hecho ajustes, pero en general no son políticas nuevas pensadas específicamente para eventos antes de la revuelta social. Entonces no tienen los enfoques necesarios. Entonces estas subrecomendaciones a nivel internacional, en un informe del carácter y de la impronta que tiene un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, va a aparecer como parcialmente cumplida, cuando en general y evidentemente un ajuste a un protocolo o a una minuta no es garantía de que eso esté sucediendo o que se esté cumpliendo. Por ejemplo, ejemplos concretos de eso. Respecto a los protocolos que dispone el Ministerio Público para abordar las denuncias de violación a los derechos humanos, el informe establece que se han elaborado minutas, actualizado oficios que homologan criterios de actuación sobre violencia institucional. Pero luego el instituto informa que no le es posible referirse al contenido de los mismos, ya que no accedió a los documentos. Entonces, ¿cómo después en la subrecomendación de esa recomendación la genera como, o la plantea, o la expresa, o la informa como parcialmente cumplida si no tuvo acceso a ese contenido? Entonces, solo por el hecho de que se envió una minuta, nos parece como ese tipo de cosas. Desde el punto de vista de la metodología, necesitamos entender por la importancia que tiene este informe. Otro ejemplo, cuando se informa que hay 12 fiscalías en las que se han establecido grupos preferentes para investigar violencia institucional. ¿A qué se refieren con preferente? ¿Son más horas? ¿Son más especialidad en delitos como de violencia sexual, tortura u otros delitos específicos? Efectivamente expresa que se debe avanzar hacia jueces de dedicación exclusiva. Ahora, los jueces de dedicación exclusiva me van a disculpar, como podemos hacer un flashback hacia atrás. Hemos visto que la situación de los jueces de dedicación exclusiva en materias de violación a los derechos humanos en la dictadura ha sufrido una involución. Basta con ver la disposición de los jueces de la Corte Suprema y lo que se ha decidido respecto a los jueces de dedicación exclusiva para los próximos 6 meses en nuestro país. Entonces, volviendo como a esa metodología, ¿no?, de estas recomendaciones que aparecen, primero no como incumplimientos, sino como pendientes de cumplimiento, y estas subrecomendaciones que las evalúan como, o las presentan como cumplidas parcialmente, ¿no? Después también hay temas específicos de datos, de cifras que no nos cuadran mucho, ¿no? Por ejemplo, la identificación de casos de trauma oculares y perioculares, que sucedieron desde el 18 de octubre del 2019 a la fecha. Lo anterior plantea, en el reporte general de datos sobre violencia a los derechos humanos, dice que los datos desde el 17 de octubre del 2019 ingresados al 13 de marzo de 2020 se reportan aproximadamente 460 casos. Luego, en este informe que está presentando, en el informe anual del instituto del 2019, se registran 296 lesiones oculares. Y ahora, en este informe, aparecen 172 víctimas. Entonces, pasamos de 460 casos a 172. En el caso que efectivamente la fuente sea, y así lo indicó el instituto en su presentación, que son los datos o las acciones judiciales que el instituto lleva a cabo. ¿Por qué no lo dicen en el informe específicamente y por qué no dicen qué pasa con todos los otros casos? Y son más severos en decir que efectivamente ni los ministerios ni los otros estamentos públicos que tienen en el fondo que tienen que ver esta situación no han cumplido con este requerimiento, ¿no? Porque de 460 a 172
en un informe oficial nos habla de una invisibilización de una cantidad de víctimas que sabemos que existen. Nosotros en Londres 38 trabajamos con víctimas de trauma ocular. Entonces, además, porque esta cifra da cuenta de la dimensión sistemática y generalizada de las prácticas de represión, ¿no?, y de tortura que han utilizado los funcionarios públicos y los agentes del Estado. Si no, volvemos de nuevo como a la revitalización de, podrían ser casos aislados, o las otras 300 casos que aquí no se visibilizan, a lo mejor fueron ataques entre manifestantes, ¿no? Entonces, la idea con un informe de estas características es no confundir a la opinión pública, sino que ser exhaustivos y certeros en la información que estamos entregando. Otra de las cosas que nosotros hemos analizado del informe, que hay ciertas recomendaciones realizadas desde el Instituto al Estado de Chile, que a nuestro juicio se encuentran fuera de la órbita de lo que se define como una violación de los derechos humanos, y por ende estarían fuera de la competencia del INH. Por ejemplo, ¿no?, señala lo siguiente, que en contexto de la crisis social, que propone formular políticas públicas de apoyo a favor a los comerciantes, pequeños y medianos empresarios, trabajadores, producto de la violencia, se han visto afectados en sus fuentes de trabajo y emprendimiento. Esto, de lo que hablábamos anteriormente, es lo que nos parece que confunde conceptualmente a la población cuando lee un informe de estas características, ¿no? Y además, en el inicio de este informe se emiten juicios de valor respecto de la forma en la que la ciudadanía ha llevado a cabo la protesta social. Y señala, y cito textualmente, continuaron registrándose hechos de violencia en el contexto de manifestaciones, como daño a la propiedad pública y privada, quema de iglesias y otros hechos delictivos. Y realmente es como, nos llama mucho la atención, uno, un juicio de valor de esas características, y dos, porque muchas de estas cosas luego se ha demostrado que no son los manifestantes los que han realizado esas acciones, o que los manifestantes han sufrido montajes o cargas, etcétera, etcétera, por lo tanto no son hechos delictivos. No sé, me parece que ahí hay una impronta y un sesgo importante como para un informe del Instituto de Derechos Humanos que habría que revisar. Otro de los puntos que también nos llama la atención es lo referente al Plan de Derechos Humanos, que dice que no es posible aplicar cambios en el Plan de Derechos Humanos, de las recomendaciones que vienen del INDH, porque la Contraloría tomó razón del documento definitivo recién en diciembre del 2019. Lo que nosotros planteamos reiteradamente es que si ante esta crisis y la magnitud de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que ha sufrido la población desde el 18 de octubre del 2019, no somos capaces con todas las instituciones del Estado de cambiar las legislaciones de una manera pertinente en el contexto donde hay que hacerlo y que estén vigentes para asegurar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas en el menor plazo posible, entonces no hay garantías de no repetición. Y evidentemente nos va a pasar lo que nos ha pasado históricamente en Chile, que se va a ir postergando los plazos, que se va a ir efectivamente a sentir lo que hemos sentido durante todos estos años en materia de derechos humanos, ¿no? Específicamente, por ejemplo, en los programas de reparación. Ya lo comentó también el profesor Nach. ¿Por qué no ven esos programas de una manera integral? En el programa, por ejemplo, de trauma ocular, falta investigación en terreno de lo que está sucediendo realmente con esos programas, ¿ya? Nosotros hemos tenido denuncias de que no funciona bien, de que hay estigmatización, de que hay hostigamiento a las víctimas que forman parte de este programa cuando asisten acá al Salvador. Entonces, yo creo que no basta solamente con poner en un informe y decir se está cumpliendo parcialmente o está pendiente de si efectivamente nos vamos al fondo de lo que realmente está sucediendo después de un año y medio con estos programas. Respecto al de violencia sexual específicamente, el CERNAMEC no ha implementado un programa especial porque no tiene la capacitación en esa materia, cuando está en el fondo esta violencia
es una forma de tortura, ¿no? Y es aplicada por agentes del Estado de manera específica. No tiene esa competencia. Entonces, ¿por qué lo observan de igual manera y aparece como un cumplimiento parcial? Si efectivamente las víctimas no han sido reparadas adecuadamente, no han sido reparadas integralmente. Entonces, de todas maneras, no son medidas en ningún caso suficientes para evaluar siquiera que hay algún avance, ¿no?, en materia de reparación. Y además, bueno, también es importante mencionar como que estos casos no están investigados y no se han condenado a los agentes del Estado que cometieron estos crímenes y estas violaciones, ¿no? Entonces, estamos ante una reparación que le faltan, ¿no? Unas patas importantes de lo necesario como para sentir de que hay una efectiva reparación. Y por último, tampoco hay programas para las poblaciones específicas con mayor índice de vulneración, como son la comunidad LGTBI, los niños, niñas y adolescentes, los pueblos indígenas, entre otras poblaciones que se han visto vulneradas en sus derechos por agentes del Estado. Y otro de los temas que hemos visto como aparecer constantemente es el tema de la justificación de la pandemia, ¿no? O más que la justificación es la sensación de que la pandemia efectivamente ha sido un foco como para ralentizar las causas, que no ha sido muy posible a raíz de la emergencia sanitaria tener adecuada información, pero bueno, nosotros no hemos parado en pandemia, ¿no? Nosotros hicimos también un informe a la CIDH con todas las recomendaciones a fin del año pasado. Entonces, nosotros decimos que esto tiene que ser prioritario para el país y sobre todo para las instituciones encargadas de investigar y condenar las violaciones de los derechos humanos y reparar a las víctimas. Entonces, en ese sentido, si bien el informe del instituto en una globalidad pareciera decir que hay incumplimiento o hay parcial incumplimiento, nosotros creemos que después de un año y medio, efectivamente esto va más allá, ¿ya? Y esto nosotros lo hemos dicho en nuestros informes, en nuestras presentaciones, donde nos han invitado a hablar de estas temáticas que tienen que ver con la violación de los derechos humanos, específicamente las ocurridas desde el 18 de octubre. Por ejemplo, nosotros tenemos súper detectado que las Fuerzas Armadas y del Orden, en especial Carabineros, han tenido un actuar desmedido, violento y atentatorio contra los derechos, ¿no? Y eso hasta el día de hoy. No vemos muchos cambios cuando la policía se presenta frente a manifestantes en un territorio X, ¿no? La represión sigue con agentes químicos, sigue con balines. De hecho, tenemos nuevos casos de trauma oculares, uno este año, 2021, con allanamientos selectivos y otro tipo de prácticas de represión que, a pesar de todas las recomendaciones que se le han hecho a Chile en esa materia, no se ha cumplido ninguna, ¿no? Por ejemplo, pensando en la asignación de recursos, ¿no? Alexandra, solo para ir cerrando, Sí, por favor, estoy ¿sí? 2 minutitos, ya, que hay un montón de recursos que se asignaron para elementos de represión, ¿no? Y este 2020 se asignaron unos más, específicamente a la zona de la Araucanía y del sur. Han habido hostigamiento, amenaza a los defensores de derechos humanos, el caso de la fiscal Chong, las brigadas de salud y los medios independientes. Nosotros tenemos una periodista de Londres 38 que fue violentamente atacada por un carro lanzagua y nosotros estamos querellados por ejemplo, en esa violación. Los ataques sostenidos y permanentes a los sitios de memoria. Nosotros hemos sido uno de los sitios más atacados en contexto de violación a los derechos humanos del 18 de octubre. Luego, en materia de reparación a las víctimas, las investigaciones han sido inoficiosas, lentas. Recién supimos que el 46% de las casas fueron cerradas. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el criterio de eso? ¿No? Quizás no habían querellantes en esas causas. Para terminar, como importante para nosotros de Londres 38, creo, es plantear que la línea para enfrentar todo lo que esto ha sucedido debe ser la verdad, toda la verdad, la justicia y toda la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. No es posible la reparación física o psicológica que se le está haciendo
parcialmente o de una manera sesgada a ciertos grupos si no hay verdad y justicia. Es imposible que haya una reparación integral si no tenemos verdad y justicia, ¿no? Entonces, no tenemos que permitir nosotros hoy, y invito a todas las personas que están en los estamentos del Estado, que están en esta comisión, participando en esta comisión, no podemos permitir que se mantenga la impunidad, ¿no? Que ha tenido los crímenes de la dictadura hace más de 45 años, cuando observamos hoy día las mismas prácticas en la mayoría de las instituciones estatales respecto a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que han ocurrido después del 18 de octubre. Les agradezco mucho y espero y esperamos desde Londres 38 que podamos de una u otra manera incidir en este informe y ver punto por punto cuál efectivamente es la metodología que se ha usado para decir que el Estado ha cumplido parcialmente en algunas de sus recomendaciones. Muchas gracias.